Hola José, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, profe. Qué bueno que te conectas. ¿Hoy no te tocó trabajar? No, profe, hoy no, pues es que he buscado la manera de designar que quede este día en este espacio de las 10 de la mañana o del sábado a partir de las 8, como cuando iba yo a la universidad, para que hasta las 2 de la tarde, para que yo pueda, pues, estar y conectarme, pues, con todos, con las clases. De Ok, apellida Granillo, ¿verdad, profe? así es. ¿Por qué? ¿Conoces el apellido? No, profe, es que acostumbro de todo lo que hacemos, designo una especie de, o sea, más bien hago mis apuntes y a cada materia voy registrando todos los apuntes que yo pueda captar a los maestros. Después me sirven y me van quedando, ahí voy desde que empecé, las voy acumulando en todo, por cada cuatrimestre, me quemo una libreta, sí, No. para poder, tener en el futuro formación. Ah, pues yo me acuerdo que mi maestro me hablaba de esto y de esto y ya vuelvo a recordar. Sí, profe. Qué bueno que Y tienes. acostumbro pues poner ahí, sí, organizar pues mucho es esto, para Ok, mí importante. bueno. Buenos días, Marisela, ya vi que ya te conectaste, ¿cómo estás? Bien, profe, buenos días. Bien, chicos, bueno, vamos a decir lo siguiente. Para estas sesiones sabatinas no es necesario que tengan su cámara abierta, ¿de acuerdo? La pueden apagar, no hay ningún problema. Y también los audios, sus audios en cuanto a sonido, los pueden apagar. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento, incluso me pueden interrumpir cuando lleguen a tener alguna duda en vivo, ¿de acuerdo? Y yo tendré que responder la pregunta en vivo también, así como me la formulan en vivo, yo también la voy a contestar en vivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo que hay que apagar las cámaras principalmente? Porque la banda que ocupamos, que en este caso pues es internet, se satura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre más datos estén transfiriéndose entre cámaras, audios, entre nosotros, es más probable que la clase se pueda trabar o pueda presentar fallas. Entonces, para evitar estas fallas de conexión, porque no es ni de ustedes ni de mí, sino de conexión, vamos a apagar las cámaras y les pido que sus audios, o sea, sus micrófonos, mejor dicho, sus micrófonos, también los puedan apagar para que solamente me escuche yo y en dado caso de que lleguen a tener alguna duda o pregunta, pues ya habilitan su micrófono y me formulan la pregunta y ya yo tendré que responder su pregunta. No sé si me expliqué, chicos. Sí, Ok, profe. ¿Listo? Entonces apagamos cámara y audio. A cámara y audio, apáguenla, y ahorita que yo empiezo a formular la clase, bueno, si surge alguna duda, pues ya abren su audio nada más y me formulan la pregunta. No importa que me interrumpan, no importa, el chiste es que responda yo las preguntas que ustedes lleguen a tener durante la clase, o bien, si es que yo les pregunto algo, pues habilitan sus micrófonos y ya me contestan, ¿de acuerdo? sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sí, profe. Es derecho constitucional lo que nos toca. Y bueno, básicamente la constitución es, entre otras cosas, la madre prima de todas las leyes mexicanas. Incluso el Estado mexicano, como hoy lo conocemos, como la nación mexicana, no podríamos comprenderla si no vemos principalmente el texto constitucional. La Constitución en México es la que establece tanto los derechos para los ciudadanos como establece también la organización gubernamental. Ahora, para hablar acerca de la Constitución, y en una primera parte, es muy importante que hagamos una remembranza de todas las constituciones que han existido en México. Y aquí les diré algo, son varias. Oficiales, es decir,
constituciones oficiales son 4, pero también hay constituciones que no fueron oficiales y que de alguna forma también se escribieron. ¿Por qué digo que no fueron oficiales? Porque solamente tenemos los proyectos de constitución, pero nunca se votaron o bien no se aprobaron en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Pues simplemente se quedaron en proyectos. Pero esos proyectos, a pesar de que no fueron aprobados, fueron la base fundamental para crear las próximas 4 constituciones oficiales. Ahora iré con las partes siguientes. Pónganla ahí en su libreta si es que llevan apuntes. Primera parte. Es más, voy a empezar a proyectar. ¿Y qué es lo que acostumbro siempre en las clases? Yo en las clases lo que voy a hacer es proyectar un documento, en este caso que es Paint, y ahí mismo en Paint voy a llevar a cabo la exposición de un mapa conceptual para que vayamos fijándonos en las fechas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué no lo hago también en PowerPoint? Bueno, eso también lo aclaro. Porque en PowerPoint yo tendría que ya tener toda la información, pero a veces, y esto me ha pasado con grupos, cuando yo pongo toda la exposición en PowerPoint, lo que pasa es que los alumnos se van confundiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo hago desde cero, lo voy desarrollando desde cero durante toda la clase, y el alumno es más fácil que vaya comprendiendo y vaya anotando conforme yo voy creando el mapa conceptual durante la sesión. Pero bueno, saludo muy gustosamente a mi coordinador Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. Buen día, maestro. Discúlpame, es que ando escuchando también clases simultáneas. Gracias por la recepción. Estamos aquí pendientes a la orden. Bien, un saludo, Aldo. Bien, entonces vamos a ir sobre esta parte. Voy a proyectar mi primera sesión en esta parte y vamos a ir desarrollando la parte que les acabo de manifestar. Bueno, primera parte. ¿Cuántas constituciones han existido en México? Y vamos a poner aquí, constituciones no oficiales. 2 puntos, y vamos a poner a la Constitución de Apatzingán y a la Carta Independiente, bueno, Carta de la América Independiente. Estas básicamente fueron las 2 constituciones no oficiales. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una inspiración a estas 2 constituciones, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí. Es más, voy a quitar y vamos a poner una flechita. ¿A qué me refiero con inspiración? Hay un documento español que sirvió de base para poder redactar estas 2 constituciones no oficiales. ¿Y cuál fue ese documento que sirvió para inspirar? La Constitución de Cádiz. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Esta Constitución de Cádiz es de origen español. Vamos a poner origen español. Lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe la Constitución de Cádiz, lo primero que se formó en México fueron estos 2 documentos, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Carta de la América Independiente, unos años más, por ahí del 16. Después de todo el conflicto en materia independista, en realidad subversiva, o el movimiento insurgente, ya después como México también empezamos a tener las constituciones oficiales, y aquí vamos a ir sobre esta parte. ¿Cuáles son las constituciones ya oficiales? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner constituciones oficiales. Y vamos a poner 2 puntos. Y la primera constitución oficial fue la de 1824. Después, la de 1836, 1857 y la de 1917. Esas fueron las 4 constituciones que se hicieron en aquel momento, o bueno, de aquel momento de manera oficial. Fueron 4.
Ahora, ¿cuál es la vigente? Vamos a poner cuál es la vigente en este sentido. La actual Constitución es la de 1917. Esta no la han cambiado, la han reformado, pero no la han cambiado. Y esa es la que actualmente nos está rigiendo. Vamos a ponerle vigente. ¿De acuerdo? ¿Ya las anotaron, chicos, para que pueda continuar? Ya, profe. Ya. Ahora, Sí, profe, ya noté. este es, digamos que el bosquejo o el esbozo a gran escala. Pero ahorita vamos a ver de manera particular cómo es que se fueron creando las constituciones hasta llegar a la de 1917. Y seguramente ahorita lo que vamos a hacer es darles un pasaje muy histórico de lo que sucedió en México en aquel momento para poder llegar a esta constitución. Bueno, voy a borrar entonces, si ya copiaron, voy a borrar este cuadro de texto. Vamos a poner uno nuevo y no guardar. Listo. Ahora voy a dejar de proyectar y quiero que me escuchen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede, chicos? A ver, vamos a ir interactuando en una escala de preguntas y respuestas y les voy a poner un escenario y ustedes se van a ir acordando de muchas, pues en realidad de muchas cosas. Y tenemos la primera parte. Ok, primera situación. México, en realidad, es muy controversial y también es o pluricultural. Y para poder comprender por qué tenemos la división que hoy tenemos, es necesario ir al marco histórico. Y entonces tenemos lo siguiente, y voy a empezar desde dónde, fíjense. Nos vamos a ir desde la época prehispánica. Después iremos a la colonia y después iremos al movimiento de independencia. Esos tres procesos son los que vamos a poder explicar para poder comprender por qué nos fundamos como nación mexicana y por qué también existió una realidad al principio que hoy, a pesar de muchas cosas y a pesar de 2 siglos de independencia, probablemente no lo llevemos ya como en el siglo pasado o hace 2 siglos, pero sí tenemos ciertas raíces o ciertas costumbres que las seguimos arrastrando desde la época colonial o desde la época independentista. Y les platico lo siguiente. Primera parte. Habría que recordar esta situación de cómo es que se funda este territorio en materia de habitantes. Y aquí nos tenemos que ir incluso desde la época prehispánica en la historia de la cultura azteca. Y tenemos lo siguiente. La cultura azteca en realidad es una civilización que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, tanto ustedes como yo, no se logra descifrar con exactitud de dónde eran originarios. Lo que sí se sabe es que esta cultura no era proveniente del centro del país. La teoría más cercana de la cultura azteca es que proviene de la región de Nayarit y de esa región viajaron hasta el centro del país. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa primera parte? Cuando llegan los aztecas a este territorio que hoy, pues básicamente es la Gran Tenochtitlan, ahí en la Ciudad de México, la cultura dominante no eran los aztecas. Ellos en realidad llegaron como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como vamos a llevarlo así como invasores. La cultura dominante en las tierras donde hoy pues está la Ciudad de México era la cultura tepaneca. Los tepanecas eran los dominantes en esa región del centro del país. Cuando llegan los aztecas, querían asentarse en esa región y los tepanecas lo que hacen es darles las tierras que ellos no querían, que eran básicamente las tierras pantanosas, aquellas que estaban cubiertas de agua. Y los tepanecas, pues por obviedad, ellos sí estaban en tierra firme. Cuando llegan los aztecas a este territorio, todo fangoso, tuvieron que establecer sistemas de construcción. Y es lo interesante que logra erigirse en aquella época, porque los aztecas lo que logran hacer es establecer construcciones a través del sistema de pilares. En pocas palabras es arrancar troncos y
clavarlos en la estructura fangosa para que este tronco a determinada medida pudiera sobresalir del fango, y sobre esa situación se creara una plataforma en donde ya pudieran construir sus templos y su civilización. La cultura azteca en realidad dominó mucho tiempo hasta que pues ya no quisieron pertenecer y ya no quisieron pagarle tributo a los tepanecas. Y aquí hay algo muy importante. Se une al imperio azteca el gran Nezahualcóyotl. Ustedes seguramente conocerán a Nezahualcóyotl por el billete de 100 pesos, esta figura. Bueno, Nezahualcóyotl no era azteca, él era texcoquense. Él habitaba en lo que hoy conocemos como el Valle de Texcoco. Y, pues bueno, ¿por qué lo alían los aztecas a Nezahualcóyotl? Lo alían porque básicamente Nezahualcóyotl es un personaje que es líder de los texcoquenses, pero también era un líder militar. Él era ávido y diestro en las ciencias militares. Cuando se unen los aztecas y se unen los texcoquenses, es cuando le dan la batalla a los tepanecas en el centro del país. Al final los logran derrotar y entonces con la fusión de texcoquenses y aztecas se fundan lo que hoy conocemos como la Gran Tenochtitlan. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Gran Tenochtitlan también se logra dividir en dos y en un principio también hubo conflictos. La primera parte es el dominio que se tiene en el Gran Templo Mayor, que está al lado del Zócalo, hoy de la Ciudad de México, y el segundo imperio, también perteneciente a la cultura azteca, es lo que hoy conocemos como las ruinas de Tlatelolco. Es decir, que en la cultura azteca existían dos reinados. Tenemos al que era perteneciente al dios Huitzilopochtli, y a Tlaloc, que es el dios de la guerra, ahí en el centro, al lado del Zócalo, y por otro lado tenemos el Centro Cultural Tlatelolco, que era básicamente lo que hoy conoceríamos como los mercados. Tlatelolco era el centro comercial más importante de esta región del centro, y pues era básicamente también otro centro comercial. Pues bueno, al principio, ante esta división, empezamos a presentar problemas entre estas dos regiones, pero al final se enfrentan en la guerra y logra dominar una sola cultura, que es la que domina el Templo Mayor, y los tlatelolcas, es decir, donde pues hoy están las ruinas de Tlatelolco, se logran subordinar al poder el imperio del rey dominante, del emperador dominante, que en aquel momento pues estaba en el Templo Mayor. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Pues esta cultura empieza a crecer, logran dominar a otras culturas, porque recuerden que los aztecas se logran expandir, pero hay un dato muy curioso que después en la colonia va a resurgir. Durante todos estos dominios de culturas alrededor, hay tres fundamentales que nunca pudieron conquistar, que en este caso es los huejotzingas, aquí en el estado de Puebla. Por otro lado, es los cholultecas, aquí en Cholula, Puebla, y otra región que nunca pudieron conquistar los aztecas fueron a los tlaxcaltecas. Por cierto, José, tú que eres tlaxcalteca. Claro que sí, pero... Dale. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Nunca pudieron dominar a estas tres culturas, es decir, los cholultecas, huejotzingas y tlaxcaltecas no fueron dominados por la cultura azteca, pero sí fueron obligados a pagar tributos. Eso sí fue cierto, es decir, pagaban tributos al imperio azteca para que pudieran ellos sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la cultura azteca en realidad pues, era una cultura dominante, era violenta, y pues llevaba a cabo todo este tipo de sistema tributario. Lo que hoy conocemos como pagar impuestos, donde vamos a comprar a la tienda y pagamos impuestos, pues en realidad ya se vivía desde la época del México prehispánico, porque los aztecas lo que hacían era generar dominio a todas las culturas y les obligaban a pagar esta especie de tributos. De hecho, de ahí viene la palabra
tributario, ¿no? Que es pagar impuestos a la cultura dominante. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, tiempo después, toda esta región del centro dominada, porque en realidad el Imperio Azteca logró llegar hasta la península de Yucatán y un poco más. Incluso los mayas pagaban también tributos a la cultura azteca. Se expandió de gran manera el Imperio Azteca y obligaba a todas las culturas a subordinarse ante ellos. Con el tiempo viene la llegada de Cortés, y aquí ya viene la época de la conquista y después la época colonial. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega la época de Cortés, Cortés inmediatamente, pues habría que recordar que en el viejo continente estaban acostumbrados a la guerra. Allá eran guerreros por naturaleza. Y si nos vamos a la historia del viejo continente, podremos ver el conflicto que existía entre el Imperio Romano, entre los persas, entre los godos, entre los griegos, entre varias culturas que en el viejo continente estuvieron peleando para poder generar una especie de imperio y pues bueno, al final de cuentas lo lograron durante diferentes épocas. Pero era una verdad, cuando llega aquí Cortés, Cortés ya era diestro en el hábito de las estrategias militares. ¿Por qué? Porque la historia del viejo continente han sido puras guerras. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando llega Cortés a este territorio, no llega primero a lo que hoy conocemos como Veracruz. Esa fue la segunda llegada de Cortés. Cortés lo que hace es primero llegar a la península de Yucatán y ahí se enfrenta a lo que hoy conocemos como el Imperio Maya y logra derrotar a este imperio, bueno, a un batallón que en aquel momento pues le generaba un conflicto y lo logra dominar Cortés. Y en esa batalla es cuando él se entera que hay una región en el centro del país, que es la Gran Tenochtitlan, que era pues muy ávida en riquezas. Y entonces, ¿qué es lo que hace Cortés? Cortés de la península viaja hasta lo que hoy conocemos como Veracruz, o la Villa Rica de la Veracruz, conocida en la época colonial, y empieza el camino para poder llegar al centro del país de lo que hoy conocemos como la Gran Tenochtitlan. Ahora, aquí hay un dilema que ha sido desmentido conforme va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? En teoría, muchos no se explican por qué Moctezuma II, que era el emperador del Imperio Azteca, se logra subordinar a Cortés. Y muchos hablan de la leyenda del dios Quetzalcóatl, que pues este era un dios que la cultura azteca alababa y que de alguna forma se pensaba que era el Dios que había vivido con ellos, que había subido al cielo, pero que había prometido regresar. Las características, de acuerdo a lo que yo he estudiado, de cómo era este personaje de Quetzalcóatl, era una persona completamente diferente a como los nativos aztecas eran, ¿no? Nosotros por naturaleza, y digo el mexicano, yo todavía conservo esos rasgos. Nosotros no somos personas corpulentas. O sea, aquí en realidad en México las personas son más delgadas. Y también no somos personas que tengamos una facilidad para hacer masa muscular. Nos cuesta trabajo hacer masa muscular. La mayoría del mexicano promedio es delgado. Incluso cuando llega a hacer ejercicio no aumenta mucho volumen, simplemente marca el cuerpo porque nuestra naturaleza es así. Aparte de que somos morenos, nosotros somos de tez morena, de cabello negro. Cabello negro sí, en realidad somos de cabello negro, así somos los nativos del centro del país, bueno, en realidad de todo el territorio nacional. Probablemente cambien los cuerpos dependiendo de la región. Por ejemplo, los veracruzanos o las culturas que habitaban en Veracruz, bueno, sí, ahí tiene que ver una cuestión climática en que pues logra contribuir a los dotes del cuerpo, que son cuerpos un poco más desarrollados por el calor que también logra hinchar los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta leyenda de este dios Quetzalcóatl decía que este dios iba a regresar a vivir con ellos. Y de acuerdo a lo que yo he estudiado, Quetzalcóatl no era una persona con los rasgos que nosotros tenemos. Es decir, el dios Quetzalcóatl era blanco, tenía barba, ¿no? Y de alguna forma, pues sobresalía de los rasgos físicos de la cultura o del Imperio Azteca.
Históricamente se nos ha dicho, y lo voy a poner entre comillas, que cuando llega cuando llega Cortés, Moctezuma piensa que es su dios Quetzalcóatl, porque pues bueno, se da cuenta que no es de los mismos rasgos que como estaban aquí. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida. ¿Por qué ha sido desmentida? Porque hoy lo que se conoce es que cuando Cortés logra tener la batalla en Mérida con los mayas y cuando él viaja a la Villa Rica de la Veracruz, Moctezuma II tenía conexiones con las diferentes culturas durante todo el territorio que él dominaba. Y lo que se sabe es que de la derrota de los mayas en la península, se establece o se ordena avisarle al emperador, que en este caso pues era Moctezuma II en el centro del país, que habían llegado unas personas que no tenían los mismos rasgos físicos que ellos, que no vestían como ellos y que sus propósitos pues eran obviamente malos. El sistema de corredores que estableció Moctezuma eran corredores de cada 8 kilómetros. Y pues bueno, eso le permitía a Moctezuma II saber cosas de un día para otro con estos sistemas de corredores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a lo que se ha investigado, estos corredores viajaron desde la península a avisarle al emperador Moctezuma en el centro del país que habían llegado pues unos intrusos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega Cortés a la Villa Rica de la Veracruz, ya en realidad ya se había corrido el rumor de que existían personas, pues que bueno, de alguna forma, pues no pertenecían a esos rasgos físicos y que obviamente no tenían buenas intenciones. Sin embargo, Cortés al llegar, pues también logra dar batalla y logra dominar allí a otro bastión del Imperio Azteca. Conforme va avanzando, en realidad se entera que hay una ciudad, que es lo que hoy conocemos como la Gran Tenochtitlán, en donde hay riqueza en comida, riqueza en piedras, en metales, porque ellos ya lograban labrar el oro, es decir, el oro ya era algo que aquí los aztecas ya lograban tener y moldear. Y bueno, Cortés obviamente al darse cuenta, pues empieza su incursión hacia el centro del país. El primer encuentro que se logra dar entre Cortés y Moctezuma fue muy tenso, ¿no? En realidad, Cortés, muy acostumbrado a la costumbre española, le da la mano a Moctezuma. Y bueno, nosotros ahora adoptamos esa acción cuando logramos saludar a alguien, le damos la mano. Sin embargo, en aquel momento, Moctezuma para el Imperio Azteca era considerado como un gran dios, es decir, no solamente era el emperador, sino era considerado como un dios. Y pues uno de sus guardianes le golpea la mano a Cortés en señal de que no puede tocar a la deidad, que en este caso pues es el emperador. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, Cortés en ese momento se da el primer encuentro y bueno, no llegan a un acuerdo, simplemente viene la presentación y lo invitan a Cortés a estar dentro del Templo Mayor. Cortés de inmediato, y de hecho la primera vez que Cortés pisa el Templo Mayor, se percata que hay abundante riqueza en piedras, en metales, en muchas otras cosas que no se veían en el viejo continente. Lo que identifica de manera inmediata, pues es el oro. Eso sí, pues ya lo conocían y lo comercializaban en el viejo continente. Aquí no era tanto, aquí simplemente era como que un adorno más, ¿no? De lo que llegaban a tener. ¿Y qué fue lo que sucedió? En realidad Cortés entra a la Gran Tenochtitlán como un invitado. Sin embargo, un día a Cortés se le ocurre levantarse en armas y querer dominar a los aztecas. Y entonces, ¿qué es lo que se viene la primera batalla dentro de la gran ciudad de Tenochtitlán? Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Pues no lograron derrotar al Imperio Azteca y al contrario, el ejército de Cortés sufre muchas bajas y tiene que salir huyendo Cortés de aquel escenario derrotado para poder sobrevivir. Y ahí viene la historia de la Gran Noche Triste, ¿no? Esta historia en donde Cortés logra llorar de la derrota que sufre en la Gran Tenochtitlán, porque él estaba acostumbrado a ganar, ¿no? Él era un guerrero y estaba acostumbrado a ganar, le gustaba el conflicto, y en esta ocasión le toca perder, y le toca perder de la manera más humillante.
Sin embargo, pues Cortés, acostumbrado a la guerra, empieza a pensar cómo logra reagrupar tropas. No puede pedir apoyo a la corona española, porque obviamente se encuentra en ese territorio, y entonces ahora viene el dato curioso que yo les había manifestado. Logra agrupar a las grandes culturas que no estaban de acuerdo con el Imperio Azteca. Es decir, alía a los huejotzingas, alía a los cholultecas, aunque en el caso de los cholultecas aquí hubo una matanza muy grande, pero al final los logra aliar para combatir en contra de los aztecas y logra negociar con los tlaxcaltecas. En aquel momento Tlaxcala estaba dominado por 4 señoríos y lo que sucede pues es que Cortés establece un puente con ellos y les ofrece beneficios. Y los beneficios eran que iban a tener una posición más importante que la mayoría de los indígenas en el momento en que fueran ya conquistados. Y ahora sí aplica el dicho. Y esto es una controversia muy grande que ha tenido a nivel nacional la crítica hacia los tlaxcaltecas. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad mucha gente acusa de traidores a los tlaxcaltecas. ¿Cierto o falso, chicos? No, pues sí, Muy cierto. Burling. Bueno, vamos a analizar este contexto y ustedes tendrán su propia resolución. Habría que poner en cuenta lo siguiente. Para empezar, en México prehispánico no existía una cultura general. Eran varias culturas. Y de alguna forma, si yo les decía que eran peleas, pues ninguna ideología en el México prehispánico estaba alineada. Cada una tenía su propia ideología y entre ellos, pues algunas veces eran enemigos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En realidad, cuando logran negociar con los tlaxcaltecas, se logran juntar los 4 señores, el consenso de Tlaxcala, y entre ellos hablan si les conviene ir a la guerra contra los aztecas o simplemente también ver cómo ellos son dominados. Porque también es cierto que hubo varios conflictos entre tlaxcaltecas y españoles. Sin embargo, con el tiempo iban sufriendo más bajas los tlaxcaltecas que los españoles. Y entonces es cuando viene el Gran Concilio Tlaxcalteca y pues deciden aliarse al Imperio Español, al ejército de Cortés, con condiciones de que pues no tuvieran un rango mayor que los dominados en aquel momento. Se ha conflictuado de que si son traidores o no, porque en realidad, si uno lo ve como lo vemos ahora en el pensamiento del México, de que todos somos México, podríamos decir que sí hable o habla la palabra traidor en cuanto a que pues logran traicionar al Imperio Azteca. Pero eso es como lo comprendemos hoy. Pero si nos situamos en aquel momento, pues en realidad no había una sola ideología y no había acuerdo entre las culturas. Por lo tanto, podríamos poner en duda que en realidad no eran traidores, simplemente sacaron su beneficio. Entonces, existen como que dos paradigmas, ¿no? El momento que en aquella situación estaban viviendo y lo que hoy, cómo lo comprenderíamos hoy en día. Entonces, desde mi punto de vista, las dos versiones son verdaderas, ¿no? Desde mi punto de vista. Tanto traicionaron a los aztecas como también decidieron sacar su beneficio, pero también su beneficio a costa de que no estaban de acuerdo tampoco con las políticas del Imperio Azteca, porque es una verdad que los aztecas dominaban a través de la violencia y los obligaban a hacer cosas que no en realidad no eran tan buenas o tan benéficas. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que solamente hablemos de los tlaxcaltecas en que son traidores, porque les vuelvo a repetir, depende mucho del momento en que estudiemos en este pacto que logra generarse en aquella situación. Ahora, de regalo, y vean, este es un conflicto que también es de manera histórica. Cuando logran tener el acuerdo los tlaxcaltecas con los españoles, el Gran Concilio Tlaxcalteca de los 4 señoríos le regala a los españoles 300 mujeres, le regalaron 300 mujeres para que prácticamente hicieran lo que quisieran. En pocas palabras, pues obviamente los españoles violaron a todas esas mujeres. Y aquí habría la pregunta, y ahora les pongo que analicen esto. Tlaxcala es un estado de la República que ha tenido problemas muy severos
con el delito de trata de personas. Si yo les platico que desde el pacto entre Cortés y los 4 señoríos se regalan esas 300 mujeres, desde mi punto de vista yo creo que el tema de Tlaxcala y la sociedad de Tlaxcala tiene un problema histórico, porque si desde los señoríos del año 1500 le regalaron las mujeres al ejército español, pues en realidad los tlaxcaltecas están muy acostumbrados a ver bien, ¿no? Obviamente no todos, pero a ver bien el negociar mujeres por obtener algo a cambio. Ahora yo les pregunto, ¿qué piensan de todo esto hasta donde voy del relato? Mire, bro, obviamente no todos los tlaxcaltecas tenemos esa costumbre de ser preyonetas. Se habla mucho de Tlaxcala y con referencia a este municipio que está cerca o muy pegado a Puebla. Lo que pasa es que para nosotros, o por lo que yo percibo, porque también vengo de raza indígena, Todos. Sí, la mamá de mi abuelito, a quien yo amo, respeto y lo tengo en alta estima, que fue el padre de mi madre. Conocí a ellos, eran en cierta manera hablaban el náhuatl. Yo no lo aprendí, no tuve ese privilegio, pero desafortunadamente, quizás por nuestros rasgos, quizás por yo la atribuyo a la cuestión de que pues somos indígenas, muy aborígenes de acá, es que se comienza o se sienten atraídas, porque no creo, en mi punto, que haya una joven de 18 años o de 20 años que le diga yo, ¿sabes qué? Ve y acuéstate con el güero aquel, ¿no? El barbado aquel de barba roja y para comenzar, no se va a dejar. ¿Por qué? Porque hay una dignidad aunque sean indígenas nuestras mujeres y muy religiosas, siempre van a poner en tela de juicio una orden como esa. Lo que pasa es que se ha tergiversado para mí ese punto en que le ofrecieron tantas mujeres a los españoles. No, lo que pasa es que ellas también son la verdad, y yo sin el ánimo ni el afán de querer sobajar las mujeres de mi tierra, pues se sintieron atraídas por esos jóvenes también o hombres que no eran de este continente. Yo creo que eso es lo que pasó y en cierta manera es como también pudo entrar México para mí al mundo occidental, porque tenemos nosotros, yo he visto aquí en el Museo de Tlaxcala, como hay mujeres o españoles que traían ropas, traían vestidos, traían de allá de España, y se ven muy, muy curiosas mis paisanas, vestidas con el atuendo español, cuando pues son morenitas, así como nosotros somos, prietitas, pero ya eran las señoras casadas con un soldado español. Entonces, ahí hubo una atracción, siempre creo que eso fue. Ya sea que nuestras mujeres, pues permitieron o quisieron también. Así bueno, que habría que... Sí, en mi punto de vista, perdón. Espérame tantito, ahorita te doy la palabra, Marisela. Habría que decir lo siguiente, la mujer que logra ayudar a Cortés en comunicarse con las culturas es Malitzi. Sin embargo, también la historia nos ha dicho que Malitzi no era tlaxcalteca. Malitzi era una esclava sexual de la región de Tabasco. Y esta esclava logra viajar a lo que hoy dentro del tráfico de personas que existía en aquel momento del México prehispánico o de la historia prehispánica, de Mesoamérica, porque en realidad todavía no éramos México, sino de Mesoamérica en aquellos años. Malitzi era originaria de Tabasco y dentro de estas redes de tráfico de personas logra asentarse en Tlaxcala. Y en realidad es la que le ayuda a Cortés a poder comunicarse. Malitzi, una persona muy ávida para aprender los idiomas o lenguas, es la que logra traducir y establecer los puentes de comunicación con Cortés.
Después sabemos que en realidad fue la mujer de Cortés y le da varios hijos a Cortés. Pero también ahí hay una cuestión de que, bueno, mucha gente piensa que Malitzi era de origen tlaxcalteca y no es verdad. Malitzi era de origen tabasqueño y llega a Tlaxcala por la red de tráfico, y de ahí es como cuando ya la conoce, cuando la conoce Cortés. Pero bueno, ante lo que dice Josué, esta historia de las 300 mujeres que le logran dar a los españoles, yo también coincido contigo, José. En realidad, yo creo que las mujeres se lograron sentir atraídas por los españoles porque eran rasgos fisionómicos diferentes a los nuestros, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, nosotros somos morenitos, no somos de estatura muy alta porque el azteca promedio y todas las culturas de esta región de Mesoamérica no éramos personas muy altas, éramos pues chaparritos. Hoy ya no lo somos tanto, pero en aquel momento pues sí éramos bajitos de estatura. Pero los registros dicen que los 4 señoríos ofrecieron a las 300 mujeres. Si hubo atracción o no, yo creo que eso pues, no lo vamos a poder saber porque pues, no vivimos en aquella época, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues el registro está de esas 300 mujeres, de las cuales no se conocen nombres. Bueno, sí, la única que se conoce es Amalitzi, y que, bueno, fueron los puentes de comunicación ahí con Cortés. Y bueno, hay algo importante, y aquí yo daré mi punto personal. Tlaxcala se denomina cuna de la nación, pero en realidad por este pacto que establecen con Cortés y en ir o aliarse para dominar al imperio azteca. Y aquí, Josué, no me dejarás mentir, hay una división de rasgos fisionómicos en tu propio estado. Digo, esto lo he visto. La mujer que es por ahí de la región de Alzayanca, la región de Huamantla, son mujeres que son o blancas de cabello castaño o son blancas de cabello negro. Y ya en los otros municipios de Tlaxcala, las mujeres son morenitas, son lacias o pueden ser chinas, pero siguen siendo morenitas. Y aquí daré mi punto personal. Yo he conocido muchas personas en la región de Tlaxcala, aunque creo que más mujeres que hombres, y siendo honestos, la mujer tlaxcalteca es muy guapa, muy, muy guapa, tanto la región o los municipios donde son morenitas, como en la región de Alzayanca y Huamantla, que ya son blancas, o incluso algunas llegan a tener como que alguna especie como de güero de rancho, de estos güeros que se ponen al sol y hasta rosados se ponen, ¿no? Así es, profe, sí es verdad. Mucha razón tiene usted, es real. Aquí yo soy del municipio de Ixtacuistla, y vengo, mi abuela, la que se casó con mi abuelo, él la trajo de esa parte de ahí, se llama Santa María Ixcotla. Mi abuela tiene hermanas, güeras de ojos azules, pero con rasgos chaparros, gordos, como mexicanos, ¿sí? No alcanzaron a tener la altura, pues, delgada, altos y bien formados. Entonces, también tenía mi abuela, de hecho la mía, mi abuela era morena, con caireles, así, chino, pues, como decimos acá, y mi abuela tenía los ojos azules, negra con ojos azules. Mi madre salió un poco, ella me salió güera, o sea, ya cruzadita como café con leche y con el pelo rubio. Mi madre mía. Entonces, es verdad lo que usted está diciendo, es real. En ciertas partes del estado de Tlaxcala hay personas güeras, y hay personas pues indígenas, porque esto fue lo que trajo pues la cruza de ese tipo de los tlaxcaltecas con los españoles. Sí, profe, tiene toda la razón. Estoy con Pero ahí nada más hago la aclaración, Malitzi no era tlaxcalteca, Malitzi era tabasqueña, y de ahí viaja a la región de Tlaxcala, pero bueno, también ahí, porque mucha gente dice, no, es que Malitzi es la traidora, pero en realidad tampoco podríamos hablar de traición de Malitzi, ¿no? Simplemente pues... Fue una traductora, profe. Fue la traductora, ¿no? Aquí Exacto. se dice en algunos lugarcitos aquí de la parte que está pegada a Veracruz, que son los donde corrían los estafetas,
que conectaban a los cuatro señoríos con Veracruz, se dice que Malinche no era de Tlaxcala, realmente no era de Tlaxcala, y es verdad que por el tráfico vino a parar acá de mujeres. También ni era tampoco de Tabasco, es en una parte que colinda se llama, no recuerdo el nombre, pero es entre Veracruz y Tabasco, de donde ella era. Hay un lugarcito que ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre para darle el lugar exacto de donde dicen los tlaxcaltecas que era ella. Pues ahorita se está sabiendo más información y ella no era de Tabasco ni era de Veracruz, o era parte de Veracruz y Tabasco. O sea, mero casi lo que hoy reconocemos como ay, se me viene, pero se va. Es entre... Bueno, pero en lo que coincidimos no era tlaxcalteca, eso sí. No, no sí, era tlaxcalteca, original no era. Listo, Marisela, te escucho. Pues para empezar, yo no estoy de acuerdo en nada. El Tlaxcalteca siempre se va a defender. Güeros hay por todos lados, porque en mi familia, de hecho, yo soy la única morena bajita por mi mamá, porque mi papá era de Libres Puebla y era de ojos grises. Y toda mi familia son güeros altos de ojos claros. Entonces digo, por todos lados, yo creo que los españoles se extendieron. No estoy de acuerdo, como dice Josué, que las mujeres se gustaron, no todas, además de que siempre ha habido imposición, machismo, y sí estoy de acuerdo en que fueron regaladas, no que se atrayeran, tal vez una que otra, pero que se hayan ido totalmente, no estoy de acuerdo. En cuanto a los tlaxcaltecas, pues igual digo, sacaron beneficio propio, pero también ellos no estaban de acuerdo cuando iniciaban cuando ay, ¿cómo se llaman estos? Los aztecas se imponían, pero ya al haber guerra y sobre todo que hubiera otras personas y sabían que ya eran con intenciones malas, bien pudieron los tlaxcaltecas haber llegado a un acuerdo y a un arreglo con los propios aztecas. Por eso yo en mi caso personal sí los considero traidores porque en vez de buscar con su propia gente, con su propia nación, un arreglo, de inmediato se fueron en venganza con otros que eran totalmente diferentes, a sabiendas que también podían haberles hecho daño a ellos. En cuanto a lo personal, me consta que en Tlaxcala pues sí es el número uno, porque no como dice Josué, ay, yo te digo, ve y acuéstate con claro que no, pero existen las amenazas, existen los golpes y desafortunadamente para la cuestión de mujeres, digo, son muy miedosas, la mayoría son muy dejadas, digo así porque pues tan solo en los propios matrimonios permiten que las golpeen, permiten que las humillen y por estar ahí, pudiendo estar solas, libres y felices, no lo hacen. Entonces yo siento que pues sí, para mí en lo personal, sí fueron traidores. En cuanto a Malitzi, pues no la considero totalmente traidora porque digo, de alguna cosa para ella era venganza, porque si la tenían como esclava sexual, ella vio la oportunidad de poder salir y de poder cambiar tal vez o mínimo, no sé, tener un beneficio el aliarse con las otras personas, en este caso con Cortés. Y si ella sabía comunicarse bien, le era fácil los idiomas, pues fue un punto de salida para poder ser mejor y dejar de ser esclavizada. Entonces, Es un tema controversial, les vuelvo a repetir, cada uno de ustedes tendrá su versión de las cosas, porque al final de cuentas, bueno, yo estoy de acuerdo en los dos puntos, ¿no? O sea, para mí fue una negociación para que ellos sacaran provecho, pero por otro lado también pienso que no comprendían como hoy lo comprendemos, ¿no? Porque hoy decimos, somos mexicanos desde Tijuana hasta Cancún. Pero en aquel momento de Mesoamérica no se comprendía así este territorio, había muchos conflictos entre las diferentes culturas. En el caso de lo que tú dices, Marisela,
Fíjate que en la región de Libres, yo también provengo de allá, es diferente, porque en el caso de estos municipios de Alzayanca, de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, el mestizaje se dio con mayor razón a cuestiones españolas, pero en el caso de Libres, en el caso de Libres, que es Puebla, en el caso de Zacatlán, que también es Puebla, y toda esta región al norte del estado, ahí el mestizaje no fue de españoles, fue de franceses, fíjate. Muchos franceses llegaron a esta región de Libres de Zacatlán, y es por eso que en esta región son blancos de cabello, digo, de ojo verde o de ojo azul, o en tu caso de ojo gris. El mestizaje fue diferente en esta región que en el caso de Tlaxcala. Al final de cuentas, son mestizajes, ¿no? O sea, ya no tenemos al 100%, salvo algunas personas, pero en realidad al 100% ya no vemos rasgos fisionómicos puros, como en aquella época. En realidad hoy todos estamos mestizos, ¿no? Hay sangre corriendo de nosotros entre franceses, entre españoles, entre nativos mexicas, y obviamente las demás culturas que hoy han venido a este territorio, porque ya el mestizaje a nivel global es inmenso, ¿no? Hoy ya chinos, asiáticos, africanos, ya hoy el mestizaje es muy amplio, pero ha sido el mestizaje diferente ahí, en esta región de Libres, Zacatlán, Chiquinahuapan, todos estos municipios del estado de Puebla, hubo más combinación con franceses, y en el caso de Tlaxcala, de los municipios que yo mencioné, ahí sí hubo más combinación de españoles con tlaxcaltecas. Ahí les voy a confesar algo. La verdad es que para mí, bueno, yo he tenido varias novias tlaxcaltecas, son mujeres muy, muy guapas, pero creo que la que más me dolió es una que está ahí en el municipio de Cuanalá. Pero bueno. Pero, profe, ellas son muy hermosas las mujeres de ahí de Guadalajara, profe. Yo también lo acepto. Qué bueno, pues siempre también nos ayuda a que la mujer nos traicione, nos hace crecer, que nos dé, nos quite un poco nuestro ego y nos ayuda. Yo antes decía, era una tragedia que la mujer fuera traidora y que nos pusiera el cuerno. Profe, realmente a mí, hoy hasta les estoy agradecido porque me hizo madurar. Y aunque duele perderlas, pero es una oportunidad nueva para cambiar a otra, y ahora sí elijo bien. Sí. Bueno, no, a mí no me traicionaron, simplemente nos tuvimos que dejar porque pues no tuvimos problemas, pero sí, cómo me gustaba esa mujer de Cuanalá. De ahí, bueno, he tenido no más novias de Tlaxcala, de varios municipios, pero no me acuerdo mucho de Cuanalá. Todavía cuando paso, fíjense, ahora estoy dando clases allá en Zacatelco, y viajo también para Zacatelco, y cuando llego, o a veces, llego a pasar un poquito más porque me gusta ir a comer a Santana, y paso por San Marcos Contla, luego Cuanalá, San Luis Tulocholco y para allá, y me acuerdo de esa historia trágica. En fin, pero bueno, entonces en esta parte del mestizaje es cuando ya viene la gran batalla, reagrupado ya Cortés con todas las culturas, los tlaxcaltecas, cholultecas y huejotzingas, atacan al imperio azteca, y bueno, al final logran dominar al imperio azteca. Logran tomar prisionero a Moctezuma, y pues Moctezuma II, que era el emperador de la cultura azteca, al final logra salir de un balcón pidiendo calma a sus propios ciudadanos, pues diciéndoles que se calmaran, y los aztecas lo logran culpar de traidor, ¿no? Ahora los aztecas culpan a su emperador de traidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moctezuma II muere a pedradas de su propia gente, ya en el Templo Mayor en la Ciudad de México. Y fíjense que uno de los incitadores de la muerte de Moctezuma II fue su primo, fue Cuauhtémoc, ¿no? El gran último emperador azteca, que fue Cuauhtémoc, que fue uno de los incitadores para matar a Moctezuma II. Y algo muy importante,
muere Moctezuma II y se reagrupan los aztecas. Dejan el Templo Mayor y y Cuauhtémoc establece su centro de batalla en lo que hoy conocemos como las ruinas de Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco ha sido trágico, ¿eh? Ustedes recordarán más Tlatelolco por la matanza del 68, ahí en los años de Díaz Ordaz. Pero en realidad ahí es donde se reagrupa Cuauhtémoc para reagrupar a las fuerzas aztecas y dar otra vez el frente de batalla en contra de los españoles. Al final, todos sabemos la historia, Cuauhtémoc pues no logra dominar a los españoles, y es en su ida del centro de Tlatelolco, lo logran atrapar en un canal, pues ya a las salidas de la ciudad de Tenochtitlan. En aquel momento donde logran atrapar a Cuauhtémoc, era un canal, es decir, era un lago que daba la salida de la ciudad. Actualmente ese lago ya no existe, y actualmente en donde en teoría se sabe que es donde atraparon a Cuauhtémoc, es en la iglesia del barrio de Tepito. Fíjense, hay un barrio en la Ciudad de México que se llama Tepito, y una de las iglesias, ahí tiene la leyenda de que ese fue el lugar en donde dieron prisionero a Cuauhtémoc. Hoy pues hay una construcción y es una colonia y pues es una ciudad, ¿no? En aquel momento, cuando Cuauhtémoc logra escapar, no era en tierra firme, simplemente era una especie de estrecho donde lograban salir, y bueno, ahí es donde lo logran atrapar. Y bueno, ahí es donde ya viene la época colonial, es decir, cuando ya logran derrotar a la gran civilización azteca, pues se establece ya el Imperio Español y empieza la época colonial, que fueron 300 años de época colonial bajo el yugo de la corona española. Y fíjense aquí, bien importante, voy otra vez a establecer esto. Vean, cuando logran dominar los españoles al Imperio Azteca, se establece una clasificación de personas. Vamos a poner clases sociales, ¿no? En la colonia. Y aquí tenemos primero a los peninsulares, que son los españoles, después a los criollos, después a los mestizos. Y aquí aclaré algo. El beneficio que lograron obtener los tlaxcaltecas fue establecer aquí, vamos a poner a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tenían un beneficio por haberse aliado al imperio español, que no tenían las demás culturas. Entonces los tlaxcaltecas estaban por debajo de los criollos, pero por encima de los mestizos. Después de los mestizos tenemos a los indígenas y después a los mulatos. Y esta era la clasificación de personas. Aquí vamos a poner, los peninsulares eran los españoles. Los criollos eran españoles nacidos en la Nueva España. Los tlaxcaltecas, pues bueno, los ubicamos bien. Los mestizos eran la combinación entre indígenas y españoles. Los indígenas, nativos de las culturas, y los mulatos son los negros que trajeron como esclavos los españoles. Ahí tenemos la primera división de personas, ¿no?, que empezaron a existir en aquel momento: peninsulares, criollos, tlaxcaltecas, mestizos, indígenas y mulatos. Y esta fue la primera realidad social que en aquel momento pues empezaba a existir, ¿no? La primera realidad social que en aquel momento empezaba a existir de clasificación de personas. Hoy en día también estamos clasificados, nada más que hoy la clasificación es diferente. Hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Nuestra clasificación hoy en día es entre ricos, clase media y pobres, pero es la clasificación actual. Pero ¿qué es lo que pasaba en la colonia? En la colonia eran peninsulares, criollos, tlaxcaltecas, mestizos, indígenas
y mulatos. ¿Y qué es lo que pasa y a qué es a lo que voy con esta primera situación? Pues lo primero que empezamos a tener como cultura en la Nueva España es que no todos éramos iguales. Es decir, la igualdad en la época colonial no era posible por todas estas divisiones de personas que establecieron en la Nueva España. Y que de alguna manera influyeron en que también, si de por sí éramos diferentes dependiendo de la región del país donde nos encontráramos, pues ahora le sumamos una nueva clasificación, pues ¿qué es lo que sucede? Pues había muchas diferencias en todo el territorio del país o en todo el territorio nacional. Es más, si hoy nos ponemos, o no sé si se han puesto a pensar, pero por ejemplo, en realidad hoy entre los diferentes estados de la República también hay división por estados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen en los dichos populares? Haz patria y mata a un chilango. No los quieren a los chilangos, ¿no? En el caso de los poblanos, a nosotros tampoco nos quieren en el país porque dicen que nosotros somos muy pedantes o muy payasos, ¿no? A los tlaxcaltecas, pues bueno, la historia les persigue con el tema de traicioneros. A los oaxaqueños o oaxacos les llaman tercos, ¿no? O sea, si tú le dices a un oaxaqueño, esto es de color negro, te va a decir el oaxaqueño, este es azul. Y aunque le muestres al oaxaqueño que es negro, te va a decir es azul. Son tercos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Así en realidad esta clasificación de personas ha existido desde la época prehispánica. En la Nueva España siguió existiendo la clasificación de personas. Ahora también tenemos clasificación de personas, pero en realidad son como que peleas internas que nosotros como mexicanos llegamos a tener. No sé si se han fijado en este tipo de clasificaciones, chicos. Pues yo no tanto, profe. Nada más sabía que nada más sabía que a los poblanos no nos quieren y a los chilangos tampoco. Sí, en realidad hay como que mucha diferencia en todos los territorios, ¿no? Si vamos a Veracruz, si vamos a Tamaulipas, y a Sinaloa, ¿no? Allá la gente es a Monterrey, ¿no? En Monterrey la gente es muy franca, te dice las cosas como van sin pensar que te puede doler o te puede lastimar, no les importa, te lo dicen así. En el centro del país somos como más moralistas, ¿no? En las regiones de las costas, como es Veracruz o como es Guerrero, la gente es muy abierta, ¿no? Tiene un pensamiento muy abierto. Es decir, somos diferentes en realidad. Por eso es que la Constitución en el artículo 2 dice, somos una nación pluricultural, o sea, no hay una sola cultura en el territorio nacional. Dependemos de muchas culturas dependiendo la zona en donde nos encontremos, y eso hace la gran diferencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ah, me equivoqué. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Tenemos esta primera cuestión de clases sociales y después lo que viene. Pues bueno, en teoría nosotros pensaríamos que los más inconformes de la época colonial serían los mestizos y los tlaxcaltecas, los indígenas y los mulatos. Pero ¿qué creen? Fue falso. Los más inconformes con la Nueva España fueron los criollos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los criollos son los que fundan el movimiento insurgente para derrotar a la corona. ¿Y qué es lo que pasa? En aquel momento, cuando se viene este conflicto, ¿quiénes eran los criollos? Pues aquí encontramos a quién, a Morelos, encontramos a Hidalgo, Aldama, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez. Ellos eran básicamente el movimiento insurgente, ¿no? Aquellos que, pues, obviamente no estaban de acuerdo con lo que pasaba aquí en la época de la colonia, no estaban de acuerdo, porque de alguna forma ellos no eran, pues no pertenecían digamos, no eran tlaxcaltecas, no eran mestizos, no eran indígenas, tenían beneficios porque ellos eran descendientes o eran hijos de españoles simplemente nacidos aquí. Pero su inconformidad de ellos, pues era que no tenían los mismos privilegios que la cultura
bueno, que en realidad que los peninsulares, a pesar de que sus papás fueran peninsulares. Y aquí viene esta parte, ¿no? Es decir, los que idealizan el movimiento insurgente no fueron indígenas, fueron criollos. Ellos eran criollos. Y empiezan el movimiento insurgente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, el movimiento insurgente tiene su conflicto cuando se logran ver descubiertos, porque es una realidad que el movimiento insurgente no pensaba irse a la batalla eh, como se dio, sino ellos esperaban una fecha posterior y reagruparse. Sin embargo, al verse descubiertos, pues es cuando viene la conspiración de los criollos y dicen nos vamos a la independencia. Y ellos declaran como tal la independencia en la noche del 15 de septiembre, principios del 16 de septiembre. Ahí es cuando se da el grito de independencia. Vamos a ponerle 15 y 16. Y 16 de septiembre. Y es cuando deciden, vamos a dar el grito, que bueno, ya está muy próximo a darse, y es cuando deciden, vamos por la independencia de la Nueva España. ¿Por qué pongo estas dos fechas? Porque en realidad la fecha era el 16, pero se modificó al 15, y esto tiene varias versiones. Hasta el día de hoy también no se logran poner de acuerdo por qué se cambió el 16. Pero una de las teorías más fuertes de por qué se hizo el 15 es porque es el día en que nació el general Porfirio Díaz. Y de acuerdo a lo que se ha estudiado, Porfirio decide cambiar el día de la independencia al día de su cumpleaños, ¿no? Para celebrar en realidad todo junto. Pero esta información por algunos es debatida y otros, pues bueno, ha permeado otro tipo de versiones. Pero bueno, lo cierto es que pues se celebra el 15 o 16, todavía no hay como que una definición ahí del por qué fuimos al 15, si en realidad la lucha fue al 16. Pero bueno, se da el grito de independencia y nos vamos ahora sí de 1800, vamos a poner aquí, grito de independencia de 1810. Cuando viene después de 3 años de colonia, porque la colonia se logra generar en 1512, perdón, 1512. Fue de 1512 a 1810 todo lo que dura la época colonial, hasta que ya viene la independencia de México. ¿Qué es lo que pasa en la independencia? Pues en realidad en la independencia surgen varios problemas, y principalmente los problemas son entre los mismos que la iniciaron. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, el cura Hidalgo logra generar sus frentes, ¿no? Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba? Y aquí viene un conflicto muy fuerte con Aldama. Aldama era un militar perteneciente a la corona. Y ellos sabían perfectamente, como ustedes saben, o yo también sé, que los militares tienen reglas muy estrictas de comportamiento. Y la idea de ir a la independencia era liberar de las atrocidades y de la explotación que existía en la Nueva España. Sin embargo, Hidalgo, que era un cura, él decide ir también a la batalla, pero curiosamente él no pone reglas a los soldados que pues peleaban por la causa. Y este era un problema que tenía Hidalgo, porque como no había reglas en sus tropas, era muy frecuente que conforme iban avanzando en las batallas, los soldados de Hidalgo, del cura Hidalgo, pues fueran cometiendo violaciones, robos a las casas, y esto es algo que no le gustaba a Aldama. Y Aldama lo que decía es que ellos iban a liberar al país para quitar todas estas prácticas malavidas de la época española. Y pues él enfrenta a Hidalgo y le dice que por qué no pone orden en su ejército. Sin embargo, pues Hidalgo nunca pudo poner orden en su ejército. Así que como nunca pudo poner orden en su ejército, Aldama lo toma por prisionero a Hidalgo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo toman como prisionero y en una ida hacia los Estados Unidos de Norteamérica para abastecerse de parque, es decir, para comprar municiones y seguir enfrentándose, los logran atrapar.
Y pues al final les logran dar fusilamiento a los dos. Muere Aldama y muere Hidalgo. Y así fueron derrotándose. Allende también muere. Morelos, fíjense que Morelos logra establecer, digamos que otro documento ideal a la Constitución, pero en realidad no era ideal a la Constitución, sino que logra crear un documento en donde se ponen los principios de la nueva nación mexicana. Y ese documento nosotros lo conocemos como los sentimientos de la nación, que también se considera como un documento base de la Constitución de Apatzingán y de la Constitución de 1824. Este documento que logra generar Morelos, en donde establece incluso, fíjense, Morelos es el primero que habla de igualdad, es el primero que habla de igualdad. Y los sentimientos de la nación, entre muchas otras cosas, ponen valores, principios, y uno de esos valores era establecer la igualdad entre los ciudadanos, y que la única diferencia debería ser el intelecto. O sea, para Morelos, todos somos iguales, pero si iba a existir una división, solamente esta podía ser por una cuestión intelectual. Es decir, Morelos sí de alguna manera daba como que muchos beneficios o ciertas, pues en realidad ciertas complacencias a aquellos que eran pues intelectualmente superiores a otros. Esa era la única diferencia de acuerdo a Morelos. De ahí en fuera todos éramos iguales para Morelos. Sin embargo, Morelos, conforme fue pasando el tiempo, pues también muere. Y el último que se queda en la lucha del México, del movimiento insurgente es Guerrero, fíjense. Guerrero es el último que se queda en el movimiento insurgente, y por parte del ejército criollo, que también eran criollos los soldados españoles, o el último representante de la corona española, pues era Agustín de Iturbide. Sin embargo, ya en realidad el movimiento insurgente ya estaba derrotado, habían tenido muchas bajas, y en realidad Agustín de Iturbide pues logra tener mayor control. Él era el dueño o el jefe de los militares en la época de la Nueva España. Sin embargo, hubo un acercamiento entre Guerrero e Iturbide, fíjense. Se da el acercamiento entre Guerrero e Iturbide, y aquí es donde se pacta la independencia de México. Entre estos dos personajes pactan la independencia. Y dentro de la negociación se establece que Iturbide sea el primer dirigente de este territorio, formando un imperio. Y aquí viene la primera parte del México, ahora sí del México como tal. Nosotros no tuvimos, como hoy decimos, una república. Nosotros no fuimos república en aquellos años. Lo que nosotros fuimos en el pacto era pues un imperio. El imperio de Iturbide duró 10 meses. El imperio duró 10 meses. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahí viene el primer conflicto. Obviamente, ¿por qué no estaban de acuerdo con Iturbide? Porque Iturbide pues, era dictatorial, y de alguna forma, pues, de lo que venían huyendo, ¿no? Los insurgentes, pues, era del imperio. Y es por eso que, pues, Iturbide en realidad no dura mucho tiempo en el cargo. Entonces, la primera parte del México independiente es que no fuimos república, fuimos un imperio. ¿Quién fue nuestro emperador? Pues fue Agustín de Iturbide, hasta que logró salir este emperador. ¿Puedo borrar el marco, chicos?
Sí, profe. Que no. ¿Sí? Que sí, profe. Listo. Josué, ¿sigues ahí o ya andas haciendo cosas? Profe, regrésele tantito. Ah, ahí, No, a la diapositiva que tenía usted para el mapa. ahí está. Sí, es que yo le tomo foto por si me atraso. Ah, ok, listo. Sí, profe, ya quedó. ¿Listo? Entonces, ahí viene esta parte. Nosotros tuvimos un imperio y esa es la situación que empezamos a desarrollar pues en aquel momento. ¿Qué es lo que sucede ante esta situación? Pues bueno, después de todo este relajito, después del imperio de Iturbide, voy a borrar esto, vamos a poner nuevo. Después del imperio, ahora sí viene la primera constitución, la de 1824. Esa es la primera constitución ya oficial, ¿de acuerdo? Que se logró establecer. Después del imperio de Iturbide, en 1824 se genera, o mejor dicho, no se genera, se promulga la primera constitución mexicana. Y esa es la primera constitución que nosotros tenemos, la de 1824. Ahora, dentro de la constitución de 1824, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, la constitución de 1824 establecía primero, también no era tan benevolente, pero les diré algo. Esta constitución de 1824 es la primera que establece la protección de derechos humanos, fíjense, hacia los ciudadanos. Es la primerita. También era algo importante. Para ser mexicano, bueno, se establece el nombre de la nación, quedando como Estados Unidos Mexicanos. Es la que nos da el nombre como país, la Constitución del 24. Pero no solo eso. También esta Constitución generó, como Estados Unidos Mexicanos, también esta Constitución generó la fundación de la República, fíjense, República y la Federación. Es la primera que nos dice, somos una república federada. ¿Y en qué consiste la república y en qué consiste la federación? Pues bueno, vamos a ponerle aquí. Ok. La república nos dice que el poder tiene que dividirse en 3 poderes, que no se puede tener un poder o todo el poder en una sola persona. Entonces la república consiste en dividir los poderes en poder ejecutivo, en poder legislativo y en el poder judicial. Entonces, ¿la federación en qué consiste? Pues la de federación consiste en dividir el territorio nacional en federación, estados, municipios. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Listo. Ya, profe. Listo. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y en esto consiste básicamente estos 2 términos.
República es divido el poder entre 3 poderes. La federación es dividir el territorio nacional en federación, estados y municipios. Eso lo dio la Constitución del 24. Algo también relevante de esta Constitución. Miren, y aquí era algo tal vez que no era tan bonito en la Constitución del 24, o sea, tampoco era tan benévola, ¿no? ¿Cuál era la Constitución del 24? Primero, para ser mexicano era necesario ser católico. Eso no sonaba tan bonito, ¿no? En la Constitución del 24. Yo creo que ni a ustedes ni a mí como que nos gusta que nos condicionen. Sin embargo, la Constitución del 24 pues sí establecía eso. Sí definía que para poder ser tu mexicano tenías que ser católico. Si no eras católico, no eras mexicano. ¿Cómo ven? O sea, no había libertad de culto. ¿Son católicos ustedes, chicos? Medios católicos. Bueno, yo. Yo no personalmente, yo comulgo con todas las iglesias, con católicos, mormones, pentecostés, adventistas, metodistas, todas las religiones, todas donde se hincan, ahí me hinco también. Todas van hacia Dios. Bueno, pues hoy gozamos de eso, hoy, ¿no? Hoy 2020. Pero en aquella época, 1824, esto no era posible. Teníamos que ser forzosamente católicos. Ahora sí, como dirían, a la de abuelita de Batman. Teníamos que ser, teníamos que ser católicos. Pero bueno, y este era el gran problema que existió, otra cosa, la Constitución del 24 fue considerada una constitución de corte liberal, constitución liberal. Fue una constitución liberal. ¿Por qué una constitución liberal? Porque para aquellos años de 1800, alrededor del mundo, lo que más lograba permearse es lo que hoy conocemos como las monarquías, es decir, concentrar el poder en una sola persona. Entonces, cuando llega la Constitución del 24 y dice, aquí no vamos a concentrar el poder en la monarquía, ni tampoco queremos un imperio, sino queremos una república, fue de las primeras constituciones que se estableció de corte liberal en aquellos años. ¿Cómo ven? Pues yo creo que echando a perder se ha ido aprendiendo. Sí, no creo que les ha costado también no hay que culparlos completamente a los que pues crearon las repúblicas, los grandes hombres que pues le echaron ganas a su manera y según su entendimiento lograron hacerlo. Entonces, crear una constitución, volverla con referencia a cómo se van presentando los problemas y no es fácil hacer una ley, no es fácil poner orden entre los individuos. Hubo muchos muertos, ese fue el problema, hubo muchísimos muertos, desde la independencia hasta ya la Constitución, hubo muertos al por mayor. ¿Y saben qué pasó? Después del 24, aún con constituciones, hubo todavía más muertos, ¿no? Hubo muchísimos, o sea, en realidad la historia del México en las constituciones es trágica, porque para poder promulgar las constituciones hubo muertos al por mayor. No podíamos hablar de que existía una sola identidad. Había muertos y muertos y muertos y siguieron estableciéndose muertos. Y bueno, hoy en día, 2020, siguen apareciendo muertos. Hoy ya no por un tema político, pero siguen apareciendo muertos. La historia de México en realidad es trágica. Desde la batalla de Cortés con los aztecas, la colonia también es muy violenta, y pues ya la independencia de 1810 a 1821, que es cuando se logra dar por fin la independencia, también hubo un chorro de muertos, ¿no? Y del 21 al 24, donde se establece la primera constitución, que es la que estamos viendo en este momento, pues también hay un chorro de muertos, ¿no? O sea, muertos han existido siempre. Y de alguna forma,
pues esto ha generado que en realidad el México, como lo comprendemos hoy, pues ha tenido muchos problemas para poder fundarse como pues fundarse como nación, ¿no? Es decir, hemos tenido problemas entre nosotros mismos, pero por mucho tiempo, por muchos años, y eso ha generado que nosotros mismos nos hemos estado peleando entre nosotros mismos, lo cual, pues no es tan padre, ¿no? Como que se supone que deberíamos de apoyarnos, pero pues lejos de poder apoyarnos, pues nos estamos peleando a gran, pues a gran escala, y yo creo que no es tan, pues yo creo que no es tan bonito, ¿no? Yo creo que deberíamos de generar consensos, pero pues lamentablemente no se ha podido, ¿no? Pero bueno, esa es la primera parte. Bien, voy a ponerles un video referente a esa constitución del 24 y ahorita regresamos para poder seguir comentando acerca de esa constitución del 24, que bueno, vuelvo a repetir, da mucho de qué hablar en ese aspecto o en ese sentido. Déjenme lo pongo y ahorita regresamos a debatir la constitución del 24, ¿de acuerdo? No hay problema. Oh, falló. No quiero ir a mi mamá. No. Derrocamiento del imperio de Agustín de Iturbide. En 1923 se restablece el segundo y en octubre de 1824 se proclama la Constitución Federal de Estados Unidos Mexicanos. La Primera República Mexicana se caracterizó por enfrentamientos entre federalistas y centralistas durante el periodo de 1823 a 1835. Estuvo gobernada por 2 triunviratos y 9 presidentes, siendo Guadalupe Victoria el único que terminó el periodo presidencial completo. Es la primera constitución oficial de México como nación independiente. En ella se establece la República Federal Representativa, conformada por 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Además, los derechos de igualdad de los ciudadanos se ciñen al fuero militar y eclesiástico, y se respeta la libertad de palabra e imprenta. Esta Constitución también establece la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en la Federación como en cada uno de los estados, siendo estos últimos soberanos e independientes. Decreta además que el gobierno federal será defendido por un contingente pagado por los estados con los impuestos cobrados en las aduanas. En esa época, la sociedad era heterogénea. La historiadora Zoraida Vázquez menciona que por cada 100 mexicanos, 18 eran blancos, 70 indios y 22 pertenecían a alguna casta. Estaba conformada por comerciantes, mineros, grandes hacendados e industriales, los cuales diversificaban su actividad económica para sobrevivir ante los embates políticos. En el gobierno de Guadalupe Victoria, los ministros del Interior, Lucas Alamán,
y Lorenzo de Zavala impulsaron la economía mediante préstamos a la industria textil y así fortalecer los pequeños talleres artesanales que existían en las ciudades. Sin embargo, el crecimiento económico esperado no se alcanzó debido a la difícil situación del país. En 1825, Estados Unidos reconoce a la República Mexicana y el Reino Unido concede 2 préstamos a México, con los cuales el gobierno cubrió sus obligaciones. En esta fecha se creó la Hacienda Pública, el Colegio Militar, se restauró la Ciudad de México y comenzó la construcción del Museo de Antropología. Se fundó la Marina Armada y se aprueba una ley de colonización. También se atendió la ocupación de San Juan de Ulúa, último reducto español en México. En 1826 se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con la Gran Colombia y Perú. También se controla el intento separatista realizado por estadounidenses de Coahuila y Texas. En 1827 surge la conspiración del monje Joaquín Arenas para establecer en México el dominio español. En el mismo año se decreta la expulsión de los españoles de la República y Vicente Guerrero detiene la rebelión de Nicolás Bravo, jefe del partido escocés. Una segunda elección en México da la presidencia a Manuel Gómez Pedraza, pero el candidato perdedor, Vicente Guerrero, rechaza los resultados de la contienda y estalla un motín frente a la cárcel de La Acordada. Los inconformes saquean los comercios y el mercado del Parián, así como sus alrededores. Con esta acción política arrebatan el triunfo a Manuel Gómez Pedraza. En 1829, el Congreso anula las elecciones de 1828 y elige como presidente a Vicente Guerrero. Guadalupe Victoria le cede el poder hasta el término de su mandato el 1 de abril de 1829. En ese mismo año son derrotados los españoles en la batalla de Puerto Viejo, Tamaulipas. Con la venia del Congreso, Vicente Guerrero actúa con plena libertad para enfrentar los problemas de su gobierno, pero posteriormente el Congreso lo acusa de violar la Constitución. Por medio del Plan de Jalapa, el 4 de diciembre de 1829, se pretende unir a la nación para conservar el federalismo. Dicho pronunciamiento en realidad se dirige contra Vicente Guerrero, el cual sale a combatir la insurrección el 16 de diciembre del mismo año. Por su parte, el Congreso declara a José María Bocanegra como presidente interino. Para el 22 de diciembre de 1829, el general Luis Quintanar, al mando de la guarnición de la Ciudad de México, se pronuncia en contra de Bocanegra y obtiene su renuncia. El Congreso insta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, a conformar un triunvirato en compañía de Luis Quintanar y Lucas Alamán. En 1831, el presidente Vicente Guerrero es invitado a un desayuno. En el acto es detenido para después ser fusilado por orden de Atanasio Bustamante. Así, en 1832, Antonio López de Santa Anna se pronuncia en contra del gobierno de Anastasio Bustamante mediante el Plan Lerma. Cuando Bustamante sale a combatir a Santa Anna, Melchor Musquiz ocupa la presidencia el 14 de agosto de 1832. Por su parte, Bustamante y Santa Anna pactan que Manuel Gómez Pedraza, al que le arrebataron la elección presidencial en 1824, sea presidente. De esta manera, asume el poder ejecutivo el 24 de diciembre del mismo año. En 1833, el presidente Santa Anna solicita permiso al Congreso para ausentarse de su cargo y se retira a su hacienda en Veracruz. Deja en su lugar a Valentín Gómez Farías, el cual llevó a cabo reformas liberales estructurales. Entre estas reformas destacan el paso de los asuntos atendidos por la Iglesia al fuero civil, como por ejemplo el contrato del matrimonio, eliminar el cobro del diezmo, seculariza los bienes de las misiones de California, quita los privilegios a la Iglesia respecto a la educación, crea la Dirección de Instrucción Pública y nuevos centros docentes. Por otro lado, suspende la represión impuesta a la prensa. En relación al ejército, limita la milicia en los estados, disolviendo los cuerpos armados que se sublevaron contra el gobierno, reduce el número de jefes y oficiales y se forma la milicia o guardias nacionales, con elementos del pueblo organizada por cada estado.
Además, se designan fondos para el pago de intereses de deuda pública y busca su amortización. Para no perder territorios en la República Mexicana, autorizan su poblamiento en la condición en que sus habitantes hablen el idioma español y sigan los usos y costumbres mexicanas. La afectación de los intereses económicos de los conservadores crea descontento social en dicho sector y exigen el regreso de Santa Anna a la presidencia y la suspensión de estas reformas. Santa Anna regresa a la Ciudad de México, destituye a Gómez Farías y da marcha atrás a las reformas. Santa Anna alterna 4 veces la presidencia con Gómez Farías, hasta el 24 de abril de 1834. Nuevamente Santa Anna deja el poder y el Congreso designa como presidente interino a Miguel Barragán el 28 de enero de 1835. Posteriormente, México entra en guerra con Texas. En esa época, Coahuila, Texas era solo un estado. Dicho conflicto duró del 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. La presión de la Iglesia y de las fracciones radicales reclaman al Congreso el orden sociopolítico. Santa Anna, por medio del presidente interino Miguel Barragán, suprime el régimen federal. En 1835 se establece un Congreso Constituyente, integrado mayormente por conservadores. El 23 de octubre se expiden las bases constitucionales que suprimen la Constitución de 1824. En diciembre se promulgan las 7 leyes centralistas que implementaron la primera república centralista en México. Listo. Datos relevantes, chicos. Esta constitución, en pocas palabras, fue de corte liberal. Sin embargo, pues había como muchas problemáticas en cuanto a la situación del país, puesto que había quienes no estaban muy de acuerdo con que pues el poder se dividiera en 3 y el territorio se dividiera también en 3. Y entonces este conflicto generó que pues en 1835 desconocieran esta constitución, es decir, dijeron está mal, y nos vamos a la fundación de una nueva constitución, que es la Constitución de 1836, que es la segunda constitución de México, pero que curiosamente, vamos a poner aquí, Constitución de 1836, esa Constitución de 1836 logra dejar atrás las ideas liberales y empieza el conservadurismo. Que en pocas palabras, ¿qué es el conservadurismo? Pues es establecer políticas monárquicas. Eso era básicamente. Que otra vez vamos a ir a la monarquía, que se deja la república, es decir, estos también ya no iban a ser posibles. Adiós al poder ejecutivo. Y ahora, pues, todo iba a ser a través de ideas monárquicas. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué piensan? No fue sencillo, ¿sí? Pues definitivamente, profe, no fue ni ha sido nada sencillo. Y para mí el punto es que precisamente todo viene por las cuestiones de las razas o las personas que vinieron a conquistarnos y que también en el México prehispánico ya existía. Entonces, habían diferentes formas de pensar. Yo quisiera también decir que ha sido trágico, pues no, porque México no es el único país que para forjar un país o forjar una república o un estado es a través de muchas muertes. Les ha pasado a todos los países donde hay humanos. Escucha tu micrófono. Sí pasa lo mismo. Entonces, profe, que si la Constitución de 1824 ha costado porque pues costó porque
las diferentes ideas de criollos, las diferentes ideas de personas que iban al extranjero y ya venían con otras ideas, a ponerlas a los que estaban acá tal vez no les gustaba, porque ya traían, o ya el ser humano pues es tendiente siempre a buscarse, sentirse mejor que el otro, aunque todos seamos indígenas. Entonces, ese es el problema, que nunca nos ponemos o no se ponen a pensar en que la cuestión es el bien común. Entonces, si el conservadurismo, como el que salió, como el que estábamos, de hecho no logré tomar nota bien, pues es parte también de ideas de otro los conservadores y los liberales, personas que buscamos buscan el bien común, y el conservador no, porque es muy el pensamiento conservador es muy no piensa en el demás, en las demás personas. Entonces, por eso es que se surgieron a lo largo y ancho de la República con diferentes ideas, y siempre va a ser así. ¿No se escucha, profe? Profe. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, ¿Me pueden sí, escribir profe. al chat, chicos? ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Claro que sí lo escuchamos, profe. Yo sí lo escucho. No sé, Mari, quién sabe cómo esté. Yo sí lo escucho, profe. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, Claro que sí, profe. ¿Sí escucharon el video? Sí, Bien, completo. Entonces, ¿por qué no me escuchaban hace un ratito? Sí, se fue tantito el... El audio, ¿verdad? Sí, profe. Digo, ¿qué pensaban, chicos? de que no fue fácil, la No verdad fue sí, fácil, bastante. viene la Constitución de 1836 y de hecho seguramente ustedes habrán escuchado ahora del presidente Andrés Manuel que el conflicto es entre conservadores y liberales, pero en realidad ahorita con lo que les estoy explicando, el conflicto sí era con conservadores y liberales en aquel momento. Sí. Así es, profe. Entonces, esto genera muchas situaciones. Bueno, les voy a dejar una tarea. Ahorita, yo creo que dejo la clase hasta aquí para que vayan a despejarse un poco para su próxima sesión. Y les dejo tarea para que podamos ver la próxima semana la Constitución de 1836. ¿Está claro? Sí, está bien, profe. Listo, pues yo creo que por ahora es todo, chicos. Cuídense y les mando un abrazo. ¿Nos Gracias, deja la profe. tarea en dónde, profe? En el Classroom, yo creo que la subo el día lunes. La tarea la subo el lunes. Ok, está bien, profe. ¿Vale? Listo. Cuídense, nos Sí, vemos. profe. Sí, profe. Sí, Adiós. profe. Gracias.